Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Juan. El día de hoy vamos a ver la palabra de Dios, San Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2 del versículo 13, voy a leer. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas. Y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fijaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hasta el versículo 25 he leído. Leyendo esta palabra, Dios nos enseña claramente, ¿no? Cuando Jesucristo nació en este mundo, cuando tenía como 1 año, como recién nacido, ¿no?, sus padres llevaron al templo de Dios. En aquel entonces, el ambiente de templo de Dios estaban muy bien, porque algunas personas se quedaban en el templo de Dios para adorar al Señor, orando al Señor, sirviendo al Señor. Pero pasando muchos años, cuando Jesucristo tenía como 30 años, el ambiente de templo de Jerusalén totalmente fue cambiado, porque los cambistas de dinero, ellos conquistaron dentro del templo de Dios, poniendo la mesa, se cambiaba dinero. También habían vendedores de oveja, cabra. Entonces la verdad que 3 veces al año
todos los israelitas tenían que subir a Jerusalén para ofrecer al Señor. Por eso alguno tenía que partir de su casa, lleva un día, 2 días, ¿no? Por eso a veces no es necesario llevar animales, sino que solamente llevando dinero. Es más fácil, ¿no? Llevando dinero. Al llegar a Jerusalén, buscando animales y podía ofrecer al Señor. Por esa razón, el mercado de los animales debería estar fuera del templo de Dios, ¿es cierto o no? Para llevar un animal 1 kilómetro, 2 kilómetros, no hay problema, ¿no? Debería estar cerca del templo de Dios. Pero poco a poco, los sacerdotes que estaban sirviendo al Señor, ellos permitieron a los cambistas y vendedores de los animales para que ocuparan un lugar del templo de Dios para vender, cambiar. En esa época estaban corruptos totalmente, porque se perdieron el objetivo de matar las ovejas. Porque el día de Pascua, como conmemorando de la muerte de las ovejas en la época de Moisés, porque Dios quería dar décima plaga que iba a quitar la vida de los primogénitos. Por eso Dios le mandó a Moisés para que avisara a los israelitas, prepararan las ovejas el día 14 de enero. Entonces, desde 10 de enero, durante 4 días, estaban preservando las ovejas y luego de Gulia, quitando la sangre, tenía que pintar 2 postes de la puerta y dintel por medio de masa de hisopo. Imagínense, ¿no? La sangre cuando se pinta sobre la puerta se ve muy hermosa o feo. Solamente si una gota de sangre si se queda en la mesa, entonces se ve muy raro, ¿no? Horrible. Pero pintando 2 postes, y luego dintel. ¿Por qué? Ya en esta casa había muerta un animal sacrificio en vez de morir primogénito. Por eso Dios solamente busca la casa que haya pintada por la sangre para cruzar a esa casa. No iba a dar castigo, ni iba a quitar la vida de primogénito. Por causa de eso, todos los israelitas podían recibir la salvación entre los primogénitos. Ni uno fue quitado la vida. Pero entre los egipcios que no conocían muy bien sobre el día de Pascua, ellos no preparaban las ovejas. Tampoco podían pintar la sangre en sus puertas. Por causa de eso, Dios conquistó a Egipto, quitando las vidas de todos los primogénitos de Egipto. Eso es la sombra de la salvación. Dios no había puesto otra condición. Uno que está orando al Señor, uno que está ofrendando al Señor,
los que están haciendo buenas obras iba a recibir la salvación. No, no es la condición estas cosas. Nuestro Dios había puesto una condición, una promesa. Yo veré la sangre. Al ver la sangre que haya pintado 2 postes y dintel de la puerta, voy a cruzar sin darle plaga. Esa sangre se refiere como la sombra de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Postes, dintel, se refiere a nuestro corazón. En nuestro corazón también tiene que pintar por la sangre de Jesucristo para que Dios no mate a nosotros, sino que Dios pueda salvar a nuestra alma por ver nuestra fe que estamos creciendo en Cristo Jesús. Porque nosotros tenemos la fe de la sangre de Jesucristo que limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Es una bendición. Por la bendición de Dios, por la gracia de Dios, ya nosotros podemos entrar en el reino de Dios. Por eso cada día de Pascua, todos los israelitas venían a Jerusalén para matar las ovejas, para conmemorar el día de Pascua. Pero conquistaron hasta donde lugar santo, en el templo. En ese lugar solamente tenían que ocupar entre los que buscan a Dios y también los sacerdotes. Por eso busquemos San Lucas capítulo 2, cómo estaba funcionando el templo de Dios. San Lucas capítulo 2, el versículo 22. Así dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que aborriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Acá sale un hombre, Simeón. Simeón es hombre o mujer, varón, ¿es cierto? Simeón, que tenía el Espíritu Santo del Señor, sirviendo al Señor. Un día él vio la visión. Dios estaba enseñando
que no va a morir antes que vea el ungido del Señor. Se llama Mesías. Estaba siendo embestido, pero en su corazón siempre estaba teniendo esperanza. ¿Por qué? Dios va a cumplir su promesa. Dios me dijo que yo no voy a morir antes de ver ungido del Señor. Simeón dijo que prontamente Dios me traerá Mesías. Dios me hará que yo vea claramente cara a cara el Mesías. Imagínense, ¿no? En esa época, no muchos profetas existían, porque último profeta es Malaquías. Desde Malaquías, uno de 400 años, Dios no les permitió profetas. Pero antes de nacer Jesucristo estaba indicado Simeón. Y luego le dijo, no va a morir antes de ver el ungido. Creo que esta persona, cada mañana, él estaba orando al Señor, como lo que había prometido en Abraham, Isaías, Daniel, y también por medio de rey David. Dios dijo que iban a ser Mesías a través del linaje de David. Señor, ¿qué día será? ¿Cuándo va a surgir? Ahora estoy esperando cada día que Dios me muestra. Entonces, constantemente él estaba esperando. Pero un día, él podía observar. ¿Quién? Un matrimonio trajo un bebé. Ese bebé se llamaba Jesús. El versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, tomó a su brazo, significa que ya abrazó a su pecho nuestro Señor Jesucristo, que era niño, así. Y luego está orando al Señor. ¿Cómo dice? El versículo 29. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Significa que cuando Simeón podía ver al niño Jesús, él podía darse cuenta claramente por qué. Él estaba lleno del Espíritu Santo del Señor. También Jesucristo tenía el Espíritu Santo del Señor. Al mirar, se sentía,
Dios trajo el unigénito. Dios trajo el Salvador ungido del Señor, glorificando a Dios. Ahora yo veo tu salvación, Señor. Gracias. Significa que en la época de Simeón, en aquel entonces, habían algunas personas que estaban esperando al Señor, recibiendo la revelación del Espíritu Santo del Señor, siendo piadoso, siendo justo ante presencia de Dios. Pero ahora, cuando Jesucristo ya creció, teniendo 30 años, cuando ingresó en el templo, convirtió totalmente en mercado. Jesucristo estaba enojado al mirar los cambistas, también animales. Mire, animales, y si deja, sí o sí va a descargarle su necesidad y pipi, algo y excremento, y sale olor o no. Mire, puede ingresar en la aula de oveja, cabra, sale gran olor, feo. Por eso está convirtiendo la casa de mi padre como cueva de ladrones y buscando azotes y luego volcando la mesa, esparciendo monedas, pegando a los animales. ¡Fuera! ¿Era sucio o limpio? En el lugar de templo de Dios. Sucio, sucio. Cuando ingresó en el templo de Dios, siendo niño, cuando estaba viviendo Simeón, y también hay otra persona más, voy a presentar. Como dice el versículo 36. Estaba también Aliana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacia 84 años. ¿Qué pasa? Siendo viuda 84 años. ¿Y en qué edad se casó? Digamos que como 20 años. Tiene que sumar 104 años por ahí. Wow. Además, 7 años vivía con su marido. ¿Cuántos años? Como, digamos que 121 años. Wow. Envejecida. ¿Es cierto? Calculando. Nadie responde. Entonces, el versículo 38 está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Estaba esperando la redención de Jerusalén. Significa que muchos tiempos Dios había abandonado este país Israel por causa de sus pecados. Porque Dios había prometido a Moisés: si los israelitas van a cumplir mis mandamientos, voy a darle bendición.
Pero si no va a cumplir mis mandamientos, voy a maldecir a ellos. Y cumplió exactamente. Destruyó. Por esa razón, algún momento se quedaron en Babilonia 70 años. Además, y el país Roma conquistó a Israel. Estaba dominando. Por eso estaba afligido el corazón de Ana. Estaba esperando la redención de nuestro Dios. No solamente ella, junto a los que estaban esperando. Y luego, como dice el versículo 37, y era viuda hacia 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. 37, como dice, siempre estaba orando, ayunando, esperando al Señor. Ese es normal. En la iglesia, los ancianos, los hermanos, siempre tienen que adorar al Señor, pidiendo al Señor, orando al Señor. Es una cosa hermosa. Por esa razón, en este tiempo estaba sirviendo al Señor con muchos justos, salvos, los que estaban recibiendo la revelación, salvación, para ver la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora volvamos. San Juan capítulo 2, ¿cómo está diciendo? Estaba diciendo el versículo 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, hasta bueyes, y ovejas, y palomas, hasta palomas. Y a los cambistas allí sentados. Bueyes, ovejas, cabras, palomas. Entonces Jesucristo, cuando ingresó en el templo, estaba sintiendo, ahora en este lugar está como zoológico, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Quién convirtió el templo por zoológico? ¿Quién es dueño? Y luego, como dice el versículo 15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. ¡Pah! Con azote, ¿no? Golpeando la mesa, ¡pah! Pateando la mesa, ¡pah! Fuera malditos, fuera todos. Hombre, animales, bueyes, palomas, todo fuera. Y luego, ¿cómo dice? 15, haciendo, el versículo, falta leer, 15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Significa que Jesucristo estaba esperando que
estén mucha gente en el templo de Dios, esperando la misericordia del Señor, esperando la redención eterna de Dios, esperando que venga Mesías. Si hubiera esperado algunos para encontrar Mesías, como igual que Simeón y Ana, como en esa época, totalmente será cambiado de ambiente. ¿Cómo nosotros podemos imaginar cuando Jesucristo ingresó en el templo de Dios con sus discípulos? En aquel entonces, algún mayor que salió y alzando su mano, adorando al Señor, gracias. Tanto tiempo yo estaba esperando que Dios traiga Mesías, ungido de Dios, pero Dios me hace que yo vea. Gracias, Señor. Suficiente. Ahora yo puedo retirar del mundo hacia su casa. Significa que ninguna persona estaba esperando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Solamente se quedó religión. Ya, religión, ¿qué significa? Religión es que siendo ser humano quiere servir a Dios solamente, mostrando buena obra, llevando ofrenda, matando sacrificio. Pero Jesucristo y nuestro Dios a menudo estaba hablando. Dios dice que no me gusta sacrificio y ofrenda. Dios no esperaba la ofrenda, sacrificio, sino que solamente Dios esperaba ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo es el sacrificio verdadero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es único sacrificio que iba a quitar todos nuestros pecados. Jesucristo es único Salvador que iba a morir en la cruz. Por eso, cuando Jesucristo llegó al templo de Dios, se cambió totalmente el ambiente, porque estaban siendo ignorantes entre los que estaban quedando en el templo de Dios, vendiendo las ovejas, cambiando dinero, moneda. La iglesia no debe hacer así. La iglesia tiene que buscar al Señor, pidiendo al Señor, orando al Señor. Por eso se necesita practicar piedad para escuchar la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios, buscando la misericordia del Señor, para recibir el gran amor de nuestro Dios. En vez de hacer algunas cosas, nosotros tenemos que recibir la gracia de nuestro Dios cada día. Eso es. Dios quiere enseñar a nosotros en esta noche. Gracias. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por darnos este tiempo. Nosotros podemos estudiar la palabra del Señor por medio del libro de San Juan. Jesucristo, cuando subió a Jerusalén, ingresando en el templo de Dios, podía ver que había convertido como la casa de mercado. Jesucristo se enojó, preparando azote de cuerdas, echó a todos hombres y animales, volcó hasta la mesa porque está muy sucio. También tal vez en el corazón de nosotros,
en vez de guardar la palabra de Dios, convierte con las cosas del mundo. Por eso tanto Dios quiere limpiar nuestros corazones. Tanto quiere purificar nuestros corazones para que levante la promesa del Señor, la gracia del Señor, la misericordia del Señor. Espero que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros para que nosotros tengamos corazón humilde, corazón quebrantado, para que nosotros podamos buscar al Señor para acompañar con nuestro Dios, Señor. Gracias, Señor, por darnos esta bendición que nosotros podemos aprender la palabra de Dios. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.